Ya está grabando. Bueno, saludos, buenos días a todas las personas que se unen el día de hoy. Yo soy Rosa Fisek Torres, soy profesora en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en la UPR en Calle. Y para mí es un gran placer presentar a Edmi Ayala Rosado. Edmi es periodista independiente, comunicadora científica, perdón, egresada de la UPR en Río Piedras y también ha colaborado con el proyecto Cuidado Colectivo, que es el proyecto que dirijo desde el instituto en varias capacidades. En la charla de hoy, Enmi nos va a hablar de sus experiencias con la comunicación científica, específicamente en el contexto puertorriqueño, y nos ofrecerá estrategias que vamos a poder adaptar a nuestros propios proyectos. Muchas gracias, Edmi, por estar aquí el día de hoy y por la oportunidad de poder aprender contigo y de ti. Te cedo el micrófono para que puedas empezar la charla. Muchísimas gracias, profesora Fisek, Rosa, una colega que aprecio muchísimo. Gracias nuevamente por la oportunidad. Para mí es un honor estar aquí hoy. Les agradezco la oportunidad de poder compartir un poco de lo que conozco y también la oportunidad de hablar de un tema que me apasiona tanto. Recientemente he estado, voy a presentar rapidito, y recientemente he estado bastante enfocada en mi transición profesional al technical writing, así que aprecio un montón que me den la oportunidad de conectar con ustedes, adentrarnos en este tema. Estoy aquí mirando para asegurarme de no recibir interrupciones mientras conversamos. Así que le estoy poniendo aquí. Ok. Pues como comentó Rosa, es un placer estar aquí hoy con ustedes. Mi nombre es Edmi Angélica Ayala Rosado y hoy vamos a hablar de comunicación científica para investigadores con propósito social. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Se ve cuando cambio slides. Una manito me basta. Ah, perfecto. Gracias, Rosa. Pues como les conté y escucharon de parte Rosa, soy egresada de Río Piedras, así que soy producto UPR, a muchísimo orgullo. Ustedes son la primera presentación, básicamente sí, que doy luego de graduarme en diciembre de mi maestría en comunicación en Río Piedras. Realicé mi tesis en comunicación en salud con un enfoque en mujeres. Y entonces soy periodista desde el 2016. Funjo también como periodista independiente. Tuve el gran privilegio de ser directora de noticias en Radio Universidad de Puerto Rico. Les invito a que si no le conocen o no sintonizan, pueden buscarla hasta en podcast, los programas que hay de nuestra cadena Radio Universidad, la única estación de radio pública que nos queda en Puerto Rico y pertenece y es parte de nuestra universidad. En el recinto Río Piedra está físicamente. También tuve el placer de ser stringer y reporter. Stringer es una persona que conecta con voces, entrevistas a medios externos a ese espacio para el New York Times. Ahí comencé en el 2019, estuve colaborando hasta el 2023. Y ahí tuve la oportunidad de dar cobertura a muchas cosas grandes en Puerto Rico, desde sucesos como las protestas Ricky Renuncia, que ahí fue mi comienzo, hasta lamentables situaciones como fallecimientos en Puerto Rico. Y como comunicadora científica, me especializo en salud pública y vulnerabilidades sociales, especialmente desde el 2020. La pandemia me apoyó a pivotar más formalmente a la comunicación científica y actualmente también colaboro en esfuerzos de archivo y memoria, especialmente también con el proyecto de la profesora Fisek. Y también soy Project Management Professional y con propósito social porque soy voluntaria en el capítulo de Puerto Rico del Project Management Institute. Así que resumo todo en que yo siempre he buscado posicionar mis talentos, mi conocimiento al servicio de Puerto Rico y al servicio de nuestras comunidades y un bienestar colectivo. Y pues por eso yo creo que hoy puedo compartir dos o tres ideas y herramientas para comunicar con propósito social.
Tenemos una agenda de hoy variada realmente. Vamos a estar hablando de por qué comunicar, vamos a estar hablando de propósito social, vamos a estar viendo ejemplos e hitos históricos en Puerto Rico y prontito les voy a compartir 2 o 3 para que sepan que partimos de una larga historia de gran comunicación científica y grandes mentes científicas al propósito al servicio del bienestar colectivo en Puerto Rico. Vamos a también ver una actividad práctica que no espero que necesariamente nos dé tiempo para hacerla aquí hoy, pero sí me gustaría que se lo lleven como una herramienta que tienen de su lado. Y a lo último vamos a tener espacio para preguntas, ya que vamos a verlo como beneficio, no somos tantas personas. Si en algún momento tienen alguna pregunta, duda, inquietud, si hablo muy rápido, si hablo algo que les gustaría que profundizara, por favor, siéntanse en la libertad de escribirme en el chat y pido colaboración con las colegas. En caso de que escribieron y no lo vi, pues muy bien pueden darle unmute y yo estaré integrándolo a la presentación. Así que hoy vamos a tener una jornada para repensar cómo comunicamos nuestra ciencia y les pido que se coloquen en el contexto en el que estén, sea un ensayo investigativo, un ensayo crítico, una investigación grupal en una clase, una investigación que sea parte del cierre de su grado, el nivel en donde estemos, el espacio donde estemos, tenemos ciencia que comunicar, ya sea la que generamos nosotras mismas o nosotros mismos o hasta investigaciones de colegas, proyectos que nos apasionan y decimos, contra, a mí me encantaría que esto llegara a más personas. Les quiero contar una anécdota. ¿Cómo fue mi primer encuentro con UPR Calley? Soy producto UPR, así que obviamente siempre he estado al tanto del recinto de Calley. Pero mi primer contacto con el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, el cual me honra con esta invitación para acompañarles hoy, fue el proyecto Arrancando Mitos de Raíz. Eso fue hace un tiempito ya que yo como periodista estaba buscando un anclaje. Como periodista evidentemente negra, estaba buscando entender cómo se posicionaba la lucha antirracista en mi agenda como comunicadora de manera atada a la evidencia científica y a las mejores prácticas de la erradicación del racismo en nuestra sociedad. Y me topé con el grandísimo proyecto de las doctoras Mariluz Franco e Isal Goudreau, que estoy segura que si han escuchado de ellas, han tomado clase con ellas, y si no, por favor, profundicen en el trabajo que hacen ambas, que es muy genial. Entonces, este fue mi primer contacto. Recuerdo, fui al instituto y las entrevisté, conversamos. En ese momento yo estaba comenzando mi camino realmente como periodista independiente. ¿Y por qué lo traigo como ejemplo? Porque además de ser mi primer encuentro con el recinto, con el instituto, es un genial ejemplo de lo que estamos hablando hoy, de investigaciones con propósito social, esa comunicación de nuestras investigaciones con propósito social. ¿Por qué? Porque es una investigación que se convirtió en libro, cuyos resultados, cuyos hallazgos, cuyos aprendizajes se tradujeron a un libro tangible, a una guía que ofrece herramientas conceptuales para entender el racismo en la sociedad puertorriqueña y ofrece también recomendaciones prácticas para enfrentarlo, erradicarlo y, como dice bien su título, arrancarlo de raíz. Y lo posiciona en el contexto del aula escolar. Y entonces nos hace cuestionarnos y el legado de este proyecto es muy profundo, donde estamos hoy en cuanto a la conversación antirracista, en cuanto a que nuestros currículos muestren o reten realmente la manera en que nos contamos nuestra historia, es en gran medida gracias a esta investigaciones como esta. Así que formamos parte de una sociedad, un grupo, una comunidad que realmente desde su historia de comienzo hasta la naturaleza de nuestros proyectos, especialmente en su recinto de calle, y nacen del compromiso social. Y en este proyecto vemos colectivos, múltiples voces y disciplinas trabajando juntas. Es interdisciplinario, integra la antropología, la psicología, la educación, la historia y es aplicado porque es pensado para transformar el aula y la comunidad. Entonces es una investigación que mira el racismo a la cara
y conciencia dice, esto no tenemos por qué aceptarlo como algo natural, porque no lo es. Son perspectivas aprendidas, son ideales que sostenemos y que no hemos enfrentado y no hemos cuestionado como sociedad, y hay manera de prevenir que continúen perpetuándose. Entonces yo quería enfatizar que formamos parte de una historia muy, 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 muy rica y poderosa de científicos y científicas con alto y profundo compromiso social. Y quería traerle este ejemplo de la doctora Marta Robert Romeo, quien fue la primera mujer designada a la jefatura del negociado de salud materno infantil en Puerto Rico, y en la década de los 30 luchó por legalizar la partería y organizó entrenamientos de comadronas en todo el archipiélago, y con eso logró una reducción histórica de la mortalidad materno-infantil. No fue fácil, se enfrentó a mucha resistencia. No obstante, siendo una científica comprometida, entendió la evidencia que existía, entendió su rol y se dedicó a comunicar que a través de estas medidas, estrategias de salud pública podíamos prevenir que más niñitos, niñitas fallecieran. Y entonces, pues De solucionó un menos. problema, saludo, solucionó un problema médico con el mismo personal y pocos recursos, nos cuenta la doctora Yamila Asise Vargas, quien es profesora investigadora en el recinto de ciencias médicas. Así que como vemos, tenemos de base a unas científicas que nos enseñan, así que tenemos un camino que podemos caminar que tiene esos valores que queremos ver en nuestra sociedad. Otro gran ejemplo, si les gusta el espacio, si la exploración Artemis les tiene bien pompeadas y bien pompeados, pues miremos hacia atrás y reconozcamos a la ingeniera Olga González Sanabria, egresada de nuestro sistema UPR, del RUMM específicamente, nacida en Patilla, que llegó a la NASA y coinventó las baterías de níquel-hidrógeno de larga duración que hacen posible el sistema de energía de la Estación Espacial Internacional. Entonces tenemos muchos ejemplos de lo que podemos ser, de Patillas al mundo. Y hoy debo mencionar ay, disculpen. Debo mencionar que la ingeniera González Sanabria actualmente se reubicó en Puerto Rico y mentorea mentes jóvenes científicas. Así que también tenemos ejemplos de una ciencia boricua comprometida no solo con su gestión, sino con el futuro de lo que hacemos y lo que se descubre en Puerto Rico y el gran talento que tenemos. Entonces, pues le traigo un poquito de la hora. Estos son clippings de noticias. Tenemos al doctor Marco Ramos Benítez con su investigación sobre COVID-19, de COVID largo, quien investigó cómo COVID realmente permanece en los órganos por mucho tiempo y cómo nos afecta. Tenemos a grandes mentes también como la doctora Carmen Zorrilla, quien ayudó a Puerto Rico a convertirse en el primer país del mundo que se deshizo de la transmisión del VIH de madre a hijo, y eso no sucede desde el 2010, especialmente gracias a esta gran científica. Y tenemos investigadores que comparten y se dedican a compartir con los medios. Y debo hacer mención, como buena periodista y parte de la comunidad periodística, que cuando ustedes salgan al mundo a hablar de sus investigaciones, quizás ya lo han hecho y han tenido la oportunidad de verlo, tienen personas allá afuera que están interesadas en darle cobertura a su trabajo. No son necesariamente las que quisiéramos, no es un panorama ideal, pero ciertamente allá afuera hay espacios que están listos para escucharles y darles plataforma a sus trabajos. Entonces quiero que rapidito, quien pueda y tenga oportunidad de escribir en el chat, escriban su nombre, el campo al que pertenecen o en el que estudian, y una palabra que describa cómo se sienten comunicando su investigación. Sencillito, nombre, campo y una palabra que describa cómo se sienten al comunicar su investigación. Esto lo hago porque quiero conocerles, quiero saber quiénes nos acompañan. Así que si se sienten en la libertad de hacerlo, pueden compartir en el chat el nombre, el campo y una palabra que describa. Y eso me va a ayudar mucho también, a caso de que tengan dudas concretas, pues yo poderlas responder en este taller. En cualquier momento lo pueden hacer. Voy a continuar, pero estoy pendiente al chat.
¿Por qué comunicamos ciencia? Comunicamos ciencia porque queremos generar conocimiento accesible, porque queremos que nuestra ciencia, el conocimiento generado, se inserte en la sociedad, porque la ciencia que no se comunica no transforma la realidad social. ¿Y cuántas veces hemos estado en nuestras investigaciones y hemos dado con información que en las manos de las comunidades a las que damos cobertura, de las comunidades en las que cuestionamos el porqué de sus vulnerabilidades, por ejemplo, en las manos de ellos y ellas puede transformar su realidad, les puede llevar a tomar decisiones colectivas más saludables. Y al final también queremos fortalecer la confianza pública. La comunicación efectiva construye puentes entre ciencia y comunidad. Y la relación, especialmente en el contexto de Puerto Rico, entre el campo científico y las comunidades no es la mejor históricamente. Se ha hecho muchísimo durante las últimas décadas que ha sido muy bueno y evidente del rol grandísimo que tiene la comunidad científica en el bienestar social en Puerto Rico. Pero si miramos atrás en la historia, realmente en nombre de la ciencia se nos ha hecho mucho daño. Así que partimos también de esa realidad que a nivel global tiene sus manifestaciones porque tenemos batallas como la batalla contra las vacunas y cómo podemos prevenir que personas no dejen de utilizar esta herramienta de salud pública en nombre de desinformación y misinformation. Así que cuando hablamos de fortalecer la confianza pública, estamos hablando de lidiar con nuestro pasado, que aunque no es necesariamente nuestra culpa, pues es el legado que nos quedó. Y estamos buscando también informar decisiones colectivas. Las políticas públicas necesitan ciencia comprensible para ser justas. Y esto no lo tengo como ejercicio, pero les invito, si alguna vez quizás lo han visto, pero si no, busquen proyectos de ley, el texto. Pueden buscarlos, son públicos, se supone que sean públicos, y si los buscan van a ver que muchas leyes tienen mención de base científica, pero no un sostén fiel, firme, en evidencia. Y entonces, pues también queremos aportar a esa área de gestión pública con nuestras investigaciones. Y existen 4 modelos de comunicación científica, de lo que conocemos ahora y de lo que se ha investigado. Y se dividen en 2 grandes pilares. Está la entrega de información y está la participación pública. Desde la entrega de información está el modelo que estamos buscando erradicar. Mira, gracias Magda. Magda, educación, espero aportar. Me encanta Magda. Yo creo que es una mentalidad genial de tener porque de seguro tiene un montón que aportar. Ibelí Rivera Bonilla, muchísimas gracias. Antropóloga cultural y profesora, comunica los hallazgos de las investigaciones para que apoyen las luchas comunitarias con las que colaboro. Muchísimas gracias a ambas por participar. Sigan escribiendo ahí, por favor, su nombre, campo y una palabra que describa o una descripción de cómo comunican ciencia. Y no tengo duda porque si hay un recinto, si hay un espacio institucional académico que tiene un gran legado de compromiso social, es Calle. Así que no me sorprende, Magda y Belice, el compromiso comunitario que tienen. Entonces, estábamos hablando del modelo de déficit. Ese modelo es unidireccional y es donde expertos, expertas, expertes llenan vacíos de conocimiento, o sea que ese flujo se da unidireccional. Es la persona posicionándose como experto, experta en su campo, educa y un poco se retira. Realmente no necesariamente permanecemos, no necesariamente recibimos información de quienes estamos comunicando. Entonces, está la contextual, el modelo contextual, que es Information Delivery también, y es unidireccional también. Pero en este caso, este modelo contextual sí considera creencias, cultura, contexto. Así que aunque no estamos recibiendo información del otro, retroalimentación, sí estamos considerando cómo la información que llevamos y cómo lo llevamos va a ser recibido de acuerdo con quienes estamos conversando, nuestra audiencia, a quienes estamos comunicando. Entonces ahora pasamos al espacio un poco ideal, donde debemos estar de acuerdo al mundo en el que habitamos hoy, que es la participación pública. Y se divide en 2. Tenemos ese public engagement de parte del lay expertise, que valida la experiencia vivida de las
comunidades y es bidireccional. Entonces, en este modelo sí nos sentamos a la mesa y escuchamos. En este modelo sí consultamos nuestras estrategias. En este modelo, cuando planificamos nuestras investigaciones, sí consultamos personas expertas fuera de la academia. Y finalmente, estamos en el modelo de participación, que es el modelo que trae a la mesa todas esas mentes y personas, científicos, públicos, y legisladores colaboran en igualdad. Y ahorita les voy a compartir un ejemplo de un proyecto que pude liderar, tuve el privilegio de liderar con participación pública de las comunidades. Veo aquí saludos, Melissa Ramos, del campo de la salud pública y actualmente trabaja en investigación del cáncer. Wow, Melissa, mucha responsabilidad que tienes, estoy segura que tienes muchísima información valiosa y la batalla contra el cáncer en Puerto Rico es urgente. Parte de lo que descubrí en mi investigación, que fue un scoping review, fue eso, especialmente en las mujeres, cuánto nos afecta y cuánto se está viendo el aumento en mujeres jóvenes. Así que gracias por tu trabajo y espero que hoy pueda llevarte quizás una que otra herramienta nueva. Sigan participando ahí en el chat, por favor. Entonces, hablando de participación, especialmente quienes ya comentaron, quienes no pueden zumbarse ya, Magda y Beliz, Melissa, ¿cuál es el modelo de estos que hablamos de déficit contextual, de expertise o participación que has comunicado con tu investigación hasta hoy? Voy a darle para atrás para que lo podamos ver. Hemos caído quizás, yo he caído lamentablemente en la trampa, yo le diría, del modelo de déficit, donde uno llega, comparte información y a veces es un espacio donde caemos por humanidad, porque pues tenemos cansancio, tenemos ganas de hacer otras cosas, tenemos otras responsabilidades que no nos permiten necesariamente estar, permanecer, así que es natural, es más como movernos hacia un ideal y trabajar con normalizarlo para que tengamos más herramientas y podamos movernos desde ese modelo de déficit a ese modelo de participación. Así que si quieren compartir en el chat, déficit contextual, ley expertise o participación. Vamos a continuar. Entonces vamos a entrar de lleno. ¿Qué significa? Sí, Valeria, hola. ¿Qué significa comunicar ciencia con propósito social? ¿Qué diferencia hace? Pues vamos más allá de traducir la ciencia, vamos más allá de apoyar a que simplemente entiendan lo que estamos haciendo o lo que descubrimos. Reconocemos que las comunidades tienen conocimientos valiosos, así que vamos a compartir lo que sabemos, pero vamos a recibir de lo que las comunidades saben y en lo que son expertas. En el contexto de Puerto Rico, ¿cuánta expertise no hay en nuestras comunidades? No ha habido una comunidad donde yo me he parado como periodista, como comunicadora científica, donde me llevo más preguntas que respuestas porque me hacen enfrentarme a ciertas realidades, me ayudan a entender desde sus perspectivas nuevos fenómenos. Integramos valores y necesidades locales en la agenda investigativa. Así que integramos esa mirada comunitaria desde que estamos planificando nuestras investigaciones y pensamos también desde el principio cómo queremos que lo que vamos a ir descubriendo se traduzca a información valiosa en las manos de forma tangible para tomar mejores decisiones en las personas. Comunicar en los idiomas y formatos de las comunidades, de la comunidad en la que estás ya participando. Quizás es hasta en tu misma literal comunidad, donde resides, donde estudias, donde te recreas. Así que al final del día es practicar la empatía, practicar la comprensión y abrazar la diversidad de cómo las personas reciben la información. Y también rendir cuenta. La ciencia pública merece transparencia. Yo soy ávida fan y promotora de la ciencia abierta. Dentro de lo que nos sea posible, debemos buscar que esos ensamblajes, esas partes de nuestra investigación sean accesibles tanto a colegas investigadores que quieran continuar con la labor que comenzamos, que quieran cuestionar nuestros hallazgos, que quieran formar parte del trabajo que hacemos, pues se puede hacer porque disfrutamos de una ciencia abierta. Ahí ya vienen realidades.
de las revistas arbitradas, esos paywalls, y esos son retos amplios de la comunidad científica. No obstante, hay maneras en que podemos hacer llegar la información y acercarnos a ese modelo abierto para que el mundo pueda ver con transparencia el proceso científico y que cuando vean el resultado no cuestionen la veracidad necesariamente, sino que puedan valorar cómo llegamos ahí, que no fue arbitrario, que tenemos un método, que tenemos esas evaluaciones de peers, esas colaboraciones interdisciplinarias. Y nos cuenta Melissa Bonilla, quien es investigadora de la Alianza de Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que los enfoques participativos permiten a los investigadores, desarrollar acciones más empáticas y específicas, que van más allá de las simples recomendaciones, creando un compromiso más significativo. Entonces, quedémonos con eso, desarrollar acciones más empáticas y específicas. A veces uno tiene tanta pasión por algo, peco de eso, somos humanos, y quieres abarcar el mundo. Me pasó con esta presentación, yo quería traerles el mundo y tuve que reducir a ciertas ideas para poder puntualizar, poder conversar, tener espacio para preguntas y demás. Así que queremos desarrollar acciones empáticas y específicas. Entonces vamos a entrar en cómo se hace, ¿verdad? Ya hablamos de qué significa comunicar ciencia con propósito social. Pues, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo llegamos a hacer eso? ¿Cómo comunico ciencia con compromiso social? Pues entonces tenemos la estrategia enfocada en audiencia, propósito y formato. Y estamos hablando de audiencia. ¿Quién recibirá tu mensaje? ¿Qué sabe ya? ¿Qué le importa? ¿Cuáles son esas cosas que le mueven? ¿Qué le preocupa? Muchas veces yo digo que le quita el sueño por las noches, que lamentablemente hay muchas cosas que nos pueden quitar el sueño por el contexto en el que vivimos, también la interconexión, estamos conectados al mundo a través de la internet y sabemos muchísimo más que nuestros antepasados y nuestras antepasadas. Saludos, me encanta que sigan participando, por favor, sigan participando. Aquí nos escribe Lugar Reverón, estudiante de psicología y actualmente próximo a graduarse. Felicidades, Lugar, y espera cursar una maestría en trabajo social. En sus investigaciones, en el pasado ha brindado información de manera contextual, por lo que quiere moverse más hacia otro enfoque. Excelente, Lugar. Felicidades por ese gran logro, que termine fuerte y te espera un mundo lleno de oportunidades donde ese propósito que tienes lo vas a poder lograr y vas a encontrar una comunidad que te apoye y te siga, que ya tienes en calle. Así que muchísimas gracias por participar. Sigan escribiendo ahí en el chat que yo les voy a leer. Entonces estamos hablando de también esa audiencia, ¿verdad? ¿Quién recibirá tu mensaje? Propósito. ¿Qué buscamos? Aquí Lugar nos explicó, por ejemplo, que comparte información de contexto. Pues, ¿qué buscamos? Dar contexto, buscamos informar, buscamos persuadir, buscamos involucrar, buscamos empoderar. El tener un propósito en nuestra comunicación es fundamental, porque al final del día yo creo que nos une a todos y todas el querer cambiar el mundo, el querer cambiar la realidad de Puerto Rico, el poder promover una sociedad más saludable, más comprometida con el bienestar colectivo. Y eso es bien grande, eso es un propósito bien grande que aportamos todos y todas. Pero ¿cuál es nuestro propósito singular, individual, dentro de lo que estamos haciendo en ese preciso momento con esa precisa investigación? Y finalmente nos cuestionamos el formato. Es fácil una vez ya tienes audiencia. ¿A quién le hablo? ¿Dónde están? ¿Qué ya saben? ¿Qué propósito tengo? Es informar, educar, persuadir, involucrar. Y el formato entonces responde a eso. Y el formato puede ser artículos, video, una infografía, una charla. Mírame a mí hoy. Un podcast, un taller comunitario, una conversación. Quizás lo que estamos buscando es lograr esa conversación con ese líder, esa lideresa comunitaria que nos va a ayudar a llevar nuestra investigación. Pues nuestro propósito es ese, conectar con esa persona. Así que cuando hablamos de formatos, estamos hablando que se adapta a la audiencia que tengamos, cuántas personas tengamos. Y cuando hablamos de audiencia, estamos hablando de lenguaje.
estamos hablando de reducir esa agenda técnica, de encontrar la manera de comunicar lo mismo de una forma distinta. Y muchas veces ayuda a pensar en el periodismo, nos preparan para que nuestra base explicativa es octavo grado. Ese es la base, no debemos hablar accesible a un nivel de educativo de octavo grado. Y entonces usamos las analogías y metáforas accesibles. ¿Cómo podemos crear un ejemplo vivo de esto? Hay un ejemplo vivo de lo que encontramos que conecte con cierta audiencia por el contexto desde el cual estamos hablando. Pues eso lo podemos practicar en la casa, podemos escribirlo en la compu, en los notes, podemos ilustrarlo. Si dibujas, puedes dibujar. Hay muchas maneras en que podemos explorar cómo hacemos ese lenguaje que haga accesible nuestro mensaje a la audiencia. También estamos hablando de narrativa. Toda investigación tiene una historia. Encuentra la tuya. La historia viene de lo que te llevó a estudiar lo que estudias. La historia viene de lo que encontraste. La historia viene de la idea que trajo tu investigación. La historia viene de qué te mueve a nivel político también. Eso es muy importante. Y entonces, cuando estamos hablando de formato, siempre es una oportunidad de escuchar a la audiencia y recibir retroalimentación. Hay muchas veces, por ejemplo, esta presentación, yo la compartí, no tuve mucha audiencia grande, pero la compartí con mi pareja, con mi novio, se la presenté así, yo, ok, ¿qué te parece? ¿Qué puedo cambiar? Y pues recibí retroalimentación que me ayudó a mejorarla al final del día. Así que alguien en quien confíes, alguien que tenga la apertura de darte retroalimentación, veías un check-in y dile, mira, hice esto, ¿qué te parece? ¿Lo entiendes? Y uno con mucha humildad y obviamente el respeto de la persona que nos hable con crítica constructiva, pues nos va a hacer mejor. Así que estamos hablando, nuestra estrategia es principalmente audiencia, propósito y formato. Entonces, ¿por qué queremos comunicar ciencia con propósito social? ¿Y por qué hablamos de comunicar es un paso fundamental en el proceso científico? Pues porque la narrativa científica es muy poderosa. Tenemos el contexto. ¿Qué sabíamos antes? Tenemos el problema. ¿Qué falta por saber? Tenemos la acción. ¿Qué hiciste y cómo? Tenemos el resultado. ¿Qué encontraste? Y tenemos el impacto. ¿Por qué importa? Y al ser líderes de nuestras investigaciones, ¿quién mejor que nosotras y nosotros para poder compartir todo esto, poder compartir el contexto, el problema, esa acción, el resultado y al final el impacto? Claro que otras personas de otros campos van a percibir el valor de nuestras investigaciones de manera distinta. Es algo muy natural del campo. No obstante, al ser la persona más experta en esa investigación, en ese método, en esos hallazgos, somos la persona ideal para apoyar a personas a darle como un norte, una brújula. Por aquí es que yo iba. Y luego la interpretación del impacto quizás desde su contexto. Pero desde ya sabemos el poder de lo que investigamos, sabemos cómo lo que investigamos puede cambiar la realidad de personas, comunidades, grupos, países, hasta contextos geográficos de especies, animales, de químicos, de productos sociales, de salud pública, de todo tipo, de intervenciones psicológicas, por ejemplo. Así que toda investigación tiene una historia y para identificar el significado de la investigación, encuentra la historia. Y les prometí un ejemplo de cómo se usa ese modelo de participación público, participación ciudadana. Pues yo tuve el privilegio desde septiembre de 2020 hasta el verano de 2023 de liderar la coordinación del proyecto Aquí nos cuidamos, que es una colección educativa de campañas multimedia para comunidades vulnerables en Puerto Rico durante la pandemia, y ahora el proyecto se ha convertido en un espacio de comunicación científica sobre salud. Así que si lo buscan van a ver que hablan de la calidad del sueño, y otros temas, el calor, el impacto del calor extremo en el cuerpo. Y en ese momento, cuando yo entré a coordinar este proyecto que se tenía pensado hacer una campaña educativa, esa era la idea. Y de repente
cuando yo como periodista pues me topo con la fórmula, con la base, dije, contra, yo creo que esto sería muy poderoso si le compartimos a comunidades diversas el proyecto y su propósito y que nos digan qué piensan, qué creen que es importante, qué puede hacer este proyecto por ustedes. ¿Y cómo aplicamos el modelo de participación? Co-creamos con comunidades. Se hizo un llamado para juntas virtuales en ese momento. Estábamos en finales del 2020, principios del 2021. Hicimos convocatorias virtuales y, por ejemplo, algo grandísimo que surgió de ese trabajo es que nos dimos cuenta que más que preocupación por vacunas, que estaba la preocupación de si las vacunas llegarían, cuándo y si llegarían a los barrios, era la salud mental. Teníamos líderes comunitarias que sí estaban hablando de usar mascarillas, estaban hablando de protegerse, pero estaban teniendo que lidiar con el impacto psicosocial que estaba dándose por el encierro, por la incertidumbre de la pandemia en sus comunidades. Así que nos dimos cuenta que el ancla de el proyecto tenía que ser esa salud integral, esa salud física y esa salud emocional y mental, que van de la mano, muy, muy de la mano. Entonces, para el diciembre de 2020, ideamos la campaña Haz un bebé digital. Y ahí estamos viendo esa honra a nuestras palabras afrodescendientes, estamos viendo una honra a que no nos pidan que no nos juntemos. Es la modalidad, era la invitación de no dejes de hacer tu bebé, no dejes de unirte en familia, simplemente hazlo utilizando las herramientas que tenemos con la tecnología por la incertidumbre que teníamos en ese momento de la transmisión y la propagación del virus. Y luego hablamos de distancia física no social. Como comunicadora, a mí son muy orgullosa dar con esta idea que lideré como copywriter, así que muchas de estas cosas pues, tuve el privilegio de escribirlas, colaborarlas y cotallerearlas con el equipo del proyecto en Ciencia Puerto Rico. Y nos enfocamos en hablar en ciencia accesible, traducción cultural. Cada pieza se probó con las embajadoras comunitarias antes de publicarse. Tuvimos un grupo de embajadores comunitarios donde dijimos, está bueno conversar y recibir retroalimentación, pero ¿qué tal si nos juntamos de forma más consistente? Así que lanzamos una convocatoria de líderes y lideresas y se eligieron 10 líderes que nos acompañaron a través del proyecto. Y también colaboramos con instituciones especialistas. Así que yo, como periodista y comunicadora, traje mi expertise, el equipo, teníamos diversidad de especialidades científicas, pero también buscamos apoyo de organizaciones, hasta la Organización Mundial de la Salud, la involucramos proyectos locales para que nos dijeran qué están haciendo, cómo ven estos mensajes, cómo podemos asegurar scientific accuracy, aunque lo hagamos más accesible. Ese era un poco el reto. Hablamos de vacúnate por ti, por mí. Y entonces lo que estábamos era también aludiendo a la idea en ese momento que se promovía del herd immunity, que era como, mira, vacúnate por ti y por mí. Es un compromiso social con la información contextual de ese momento. Salud mental es plenitud, fue otra campaña que hicimos. ¿Por qué? Porque pues entendíamos la unión, la importancia de hablar de la salud mental, pero también la unión de que salud mental, salud física. Y no podíamos hablar de protegernos en términos de nuestra salud física sin hablar de cuidarnos y pues protegernos también en términos de nuestra salud mental. Y al final cerramos con la prevención es la clave. ¿Por qué? Porque una vez estamos ya enfrentándonos a esa infección, pues toma otras medidas para cuidarnos, pero entonces queríamos enfatizar, en un mundo como este, donde tenemos tantos retos, ya pues la prevención es la clave. Entonces, ahora pensemos en sus proyectos. Sus proyectos se trabajan en Puerto Rico y ¿dónde está su audiencia? Veamos estos espacios. La audiencia para su proyecto puede estar en las comunidades, en los centros comunales, audios en WhatsApp, escritura. Por solidaridad con la comunidad sorda, les invito a que cada vez que enviemos
un mensaje por WhatsApp dirigido a público, dirigido a grupos, también enviémoslo textualmente para asegurarnos de que tengan acceso nuestra ciudadanía y personas sordas en Puerto Rico. Infografías en español pueden ser sencillitas. ¿Quién no usa Canva? ¿Quién no puede utilizar un Google Slide? El acceso que tengamos, PowerPoint. También podemos mirar a nivel de gestión pública, legisladores, qué de mi investigación yo puedo poner en un policy brief, o sea, reducción de política pública en una página, 2 páginas. Y una de las grandes cosas de la legislatura de Puerto Rico es que tenemos una oficina de participación ciudadana. Así que si en algún momento han ambicionado, han soñado con que su investigación, sus hallazgos trasciendan en la región que sirve Calley, que lo hace con tanto compromiso y quieren llevar eso que ha funcionado a nivel regional, en el recinto, en las comunidades aledañas, a nivel país, pues sepan que hay una oficina dedicada a recibir su interés de colaborar, a enseñarles a cómo colaborar. Yo he cogido los cursos online de cómo participar en el proceso, de cómo participar haciendo proyectos de ley. Así que les invito a buscar más información porque a veces lo vemos bien lejano, porque la manera en que se proyecta nuestra comunidad política realmente no necesariamente nos deja pensar que están abiertos a colaborar. Pero no necesariamente tienen que estar abiertos, es que están obligados y obligadas a colaborar con nosotras y nosotros por decreto de ley. No es un choice, no es una elección. Así que hay personas abiertas y quien no esté abierto, pues no importa porque hay un decreto por ley de que tienen que estar abiertos y lo podemos atajar a través de la Oficina de Participación Ciudadana. La prensa local. Muchas veces para posicionar, por ejemplo, el proyecto de Aquí Nos Cuidamos, eso era cada campaña que se lanzaba, escribíamos un comunicado de prensa que explicaba, que buscaba hacer la campaña, que explicaba cómo llegamos a eso, cuáles eran los mensajes de la campaña, quiénes colaboraron en la campaña y conseguíamos esos emails que a veces se los tenemos que pedir, pero a veces están online, especialmente en Twitter. Periodistas ponen sus emails porque al final del día también recibimos, yo no estoy activa como periodista ahora mismo, pero cuando lo estaba, uno recibe confidencias, así que sí hay siempre un email de algún periodista, productor de Guapa, de Telemundo, que está por ahí, que podemos decirle saludos, fulana, mengano, este es mi proyecto, resume, un titulito, mi bio, quizás para uno venderse un poco y cuente y jure que si es un día, por ejemplo, que necesitan cubrir una noticia más, le van a dar espacio a usted, así que quizás enviamos ese email y no recibimos respuesta, pero y si sí, y si ese día esa persona tenía un poquito de más tiempo, le dice, pues mira, te voy a dar una llamada para que me cuente. Y eso lleva a otra cosa. Así que no descartemos el hacer esos acercamientos a la prensa local, en radio también, y el macheo de nuestros proyectos con el propósito y la línea editorial de esos medios. Si es un medio de ambiente, si es un medio de salud, podemos hacer ese trabajo para machar lo que queremos comunicar con lo que dan plataforma en ese medio. Estudiantes, talleres en escuelas, ferias científicas, colaboraciones con maestros y demás. Redes sociales y espacios culturales. Entonces, también pensemos, ¿cuál de estos canales probarías al final de tu investigación? Lo que están trabajando, lo que está a punto de publicarse, lo que está a punto de terminarse, ¿cómo lo comunicaríamos? Puede ser un post en LinkedIn, porque tiene una red bien enfocada, puede ser un post en Facebook, puede ser, hay un grupo en Facebook de la comunidad que estudié, pues déjame enviarle un mensaje para que compartan que esto ya se publicó, que ya terminé mi investigación, que descubrí esto y sabrá en qué termina ese vínculo. El compromiso público hace que las intenciones se cumplan, así que es muy buen ejercicio el pensar cómo queremos comunicar nuestra investigación.
Entonces ahora pueden tomarle un screenshot de esto se está grabando o pueden compartirlo también en el chat si lo tienen listo, pero esto es más bien para que se lo lleven. Es el elevator pitch científico. El elevator pitch, básicamente el concepto, si no lo han escuchado antes, que muchas veces sí lo hemos escuchado, pero es como estás en un elevador, presionas el piso que baja, hay una persona al lado tuyo que va al mismo piso va a otro y tienes segundos para tener un diálogo y explicarle qué es lo que haces. Pues entonces es poco tiempo, esa persona está en camino hacia otro lugar, pues ¿cómo logramos en ese corto contacto contarle qué problema estudiamos, por qué le importa a la gente? ¿Qué hacemos para entender o resolver este problema? Nuestra investigación y su propósito, metodología, qué hemos encontrado o esperas encontrar y cómo puede tu trabajo impactar la vida de las personas. Pim, pum, pam, pam. Y entonces lo que queremos es que esa persona se lleve, como dice en inglés, un nutshell, en a nutshell de lo que estamos haciendo. Así que pensemos lo que estamos estudiando, cuál es el problema que estamos estudiando, por qué le importa a la gente, qué hacemos para entender o resolver este problema, qué has encontrado o esperas encontrar y cómo tu trabajo puede impactar la vida de las personas. Ideas claves para llevarnos de esta conversación que hemos tenido hoy. La comunicación científica es una responsabilidad ética, no un extra. Así que no lo veamos como algo opcional realmente, ni tampoco una carga. No es algo, no es una cruz, ¿verdad? Que cargamos. Pero sí es algo que amplifica y honra el trabajo que realizaste. Al final del día sí queremos impactar la sociedad con bienestar. No obstante, las investigaciones no son fáciles, nos toman tiempo, años, meses de vida y la vida es preciada. La vida, el tiempo es de esas cosas que no podemos comprar y que no vuelven. Así que si le falta un poco de esa motivación de por qué comunicar su investigación, que sea por también honrar el trabajo que has realizado, el esfuerzo que has puesto, hasta las lágrimas que hemos llorado. Hay muchos momentos muy duros en el proceso de investigación. Hay momentos en que nos cuestionamos quizás, porque es natural, es muy natural. Y hay muchas cosas que en el proceso de investigar superamos y que entendemos luego, y cuando tenemos ese diploma, esa publicación, simplemente esa nota, ese ya terminé, miramos hacia atrás y nos vemos dentro de todas esas facetas para llegar al final, a la meta. Y merecemos detenernos y ver esta oportunidad de comunicar como una oportunidad de decirle al mundo, esto es lo que yo hice. Y lo hice también pensando en ti, y lo hice pensando en que fuera de utilidad para ti. Y nos damos ese propio reconocimiento, que también es un reto dentro de la academia. Así que nos apoderamos y nos empoderamos de nuestro trabajo. Superemos el modelo del déficit, escuchemos, dialoguemos, co-creemos. No son procesos fáciles, no lo son. Muchas veces necesitamos mucha inteligencia emocional, muchas veces necesitamos ese trabajo profundo, propio, y que nos deje saber por qué hacemos las cosas. Pues con apertura, escuchemos, entremos en conversación. Hay veces que nos vamos a encontrar con gente que cuestiona lo que hacemos, que cuestione por qué hacemos lo que hacemos, que no crea en la ciencia, vamos. Estamos en una sociedad en un momento donde lamentablemente eso es muy común. Así que cuando uno está segura de dónde partes y también ese respeto que nos están dando, porque es respeto, no es que una persona venga a gritar, eso no lo vamos a aceptar. Es ese diálogo de no estoy de acuerdo con esto, pues entonces esa es una oportunidad. A veces lo vemos, es un gran reto, no busquen convencer a las personas. Busquemos entrar en diálogos respetuosos e informados. Esa es la clave. Son diálogos informados. No es que estamos, como decimos en Puerto Rico, tirándole de la baqueta y decimos cualquier cosa y tenemos que aceptar que fulano, mengano mencione tal cosa y ate los cabos que no son. No es eso. Es necesariamente posicionarnos en el momento, y con la apertura que nos muestra esa persona, reciprocarla y co-crear una idea, co-crear un cuestionamiento. Así que
es una inversión emocional, mental, que al final vale la pena y es un regalo humano, porque pues nuestras habilidades nos permiten dialogar y tener diferencias. Las diferencias nos ayudan a aprender nuevas cosas. Toda investigación tiene una historia. Encuéntrala y cuéntala. Quizás la historia simplemente es de donde tú vienes, lo que haces, lo que te motiva, lo que guió la presentación. No importa lo que sea, es tu historia. Así que esto no viene de Google, esto no viene del libro, de la teoría, esto viene de tu ser, de tu interior y cómo tú conectas con ese propósito grande de tu investigación. Y cuenta y jura que vas a conectar con las personas, porque hay gente allá afuera que se preocupa por lo mismo que tú. Hay gente que quizás no tiene el tiempo, el privilegio del tiempo, del espacio, el acceso académico, o se ha desarrollado en ese entorno, pero se ha cuestionado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero para mí Puerto Rico a veces, ¿verdad? Nos lo podemos cuestionar por nuestras decisiones políticas y sociales, pero hay mucha intelectualidad en Puerto Rico en todas partes. O sea, tú puedes estar en el supermercado y tienes una conversación con una persona de cualquier edad y problematizan las cosas y se las cuestionan y leemos y buscamos información y mira, vi tal video y leí tal cosa en el periódico, hoy salió esto y criticamos y nos cuestionamos. Así que sí hay una base intelectual en Puerto Rico que podemos utilizar para comunicar lo que hacemos. Conoce a tu audiencia, adapta tu mensaje a sus valores y contextos. Esto no quiere decir que cambies, que te conviertas en otra persona y que seas espejo de lo que la persona sea, sino es que te adaptes, que entiendas, que no lo veas como una amenaza, lo veas como una oportunidad. Esta persona, aparte de esto, en Puerto Rico también tenemos la dicha de que la gente habla mucho y si le damos confianza, de seguro nos cuenta su historia de vida. Y a veces el tiempo no lo tenemos, pero a veces sí. A veces tenemos esos 5 minutos para esta señora que se detuvo a ver nuestro póster de investigación y que no piensa igual que nosotros, que políticamente tiene cuestionamiento, pero está ahí, se detuvo a conversar. Eso es un reconocimiento a nuestra existencia y a nuestro propósito. Así que sí son oportunidades, aunque nos reten. Así que valores y contextos, tomarlos en consideración. Y al final del día, el propósito social exige que la ciencia sea accesible y transparente. Así que en un mundo donde lamentablemente la ciencia recibe tanto ataque, debemos continuar firme en el propósito social de ser accesible y transparente, porque aunque recibamos ataques, cuestionamientos y la ciencia se cuestionen de cierto modo el valor social, sabemos el valor social. Sabemos que la ciencia transforma vidas, sabemos que nos rodea, sabemos que las decisiones, el caminar social diario desde lo más pequeñito a lo más grande, tiene su base científica. Ya sé que la gente lo sabe o no. Es como cuando usamos algo y no pensamos en quién lo inventó. En algún punto hubo alguien que lo pensó primero, o quizás lo pensó y lo manifestó. Así que formamos parte de una sociedad interconectada donde la accesibilidad y la transparencia de la ciencia va a velar el futuro y la permanencia del pensamiento científico en nuestra sociedad. Por último, cuando comuniquemos ciencia, recordemos 5 principios para una comunicación científica con propósito social. Seamos antirracistas cuando comunicamos ciencia. Comuniquemos con conciencia de las desigualdades que el lenguaje que utilizamos puede reproducir o transformar. Eso es sumamente urgente el considerarlo. Comuniquemos pensando en diversidad. Reconozcamos la diversidad como una fuente de poder colectivo, no como una fricción a resolver. No porque seamos distintos quiere decir que la manera en que yo veo el mundo significa que te tengo que arreglar a ti porque estás mal. Porque si partimos de ahí, pues entramos en una negatividad que se proyecta y la persona no va a tener apertura para escucharnos si se siente desacreditada. Comuniquemos con emoción. Conecta con las emociones, las tuyas y las de tu audiencia. La razón sola no basta. Sé que en un mundo lógico, científico, esto es esto y esto lleva a esto y uno más uno es dos, pero sabemos como humanos y humanas que la realidad es otra y quisiéramos que todo fuera uno más uno es dos,
pero vivimos en los grises. Entonces, pues, naveguemos esos grises con mucha honra. Y entonces comuniquemos con empatía, practiquemos la empatía antes que la urgencia de corregir. Escuchemos primero, respondamos después. Esto es algo que actualmente estoy trabajando mucho, porque a veces parte de un espacio bien bonito, de uno querer compartir cosas chulas. Yo soy de la persona que aprendo algo y si tú me haces conversación y encuentro una manera de unir el tema, te cuento y te quiero decir que vi tal cosa y que aprendí tal cosa, pero he aprendido que si mi motivación es comunicar, pues tengo que hacerlo de una forma que funcione y que conecte con la otra persona. Y eso muchas veces implica escuchar, escuchar, escuchar y después hablar. Seamos breves. La brevedad también es una forma de respeto. Saber cuándo menos información comunica más. Esto es una enseñanza que aprendí del científico Alan Alda, que es muy famoso, es un gran comunicador científico y básicamente su idea es know when to stop. Porque a veces queremos explicar algo y nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos. Y no sé si les ha sucedido que estás hablando y tienes cachada a esa persona por los primeros instantes y de repente sigues hablando, hablando, hablando porque quieres abundar, 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 abundar y pierde su atención. Espero que no les haya pasado conmigo hoy, pero si les pasó, les perdono, porque somos humanos y humanas, pero sí pasa. Así que busquemos ser breves, busquemos ser concisos, precisos. ¿Qué es eso que tenemos que comunicar? Y cuando miramos el propósito, el formato, de antemano, cuando estamos pensando en cómo vamos a comunicar nuestra investigación, pues eso se hace más fácil. Se hace más fácil de entender cuando suficiente información es suficiente, valga la redundancia. Aquí tienen las referencias de gran parte de lo que conversé hoy para que quede claro y reconocido, ¿verdad? Esas fuentes de información que utilizamos. Y les invito hay una red que me encanta, que está cogiendo mucha fuerza, que se llama Ciencia para Todes. Así que pueden buscarles en Instagram, en LinkedIn, se llama Ciencia para Todes. Especialmente si son estudiantes, son un colectivo de jóvenes científicos y científicas muy comprometidos socialmente y recientemente hasta sacaron un libro infantil de una científica, una niña descubriendo el mundo desde una perspectiva científica. Ahora llegamos al momento y sí, tenemos suficiente tiempo. Me encantaría que pueden levantar la mano de forma virtual, pueden escribir en el chat, pueden compartir experiencias, anécdotas que le haya evocado en esta presentación y dialogamos, porque no hay preguntas pequeñas y cada duda ayuda al grupo entero. Así que a mí me importan mucho sus voces y este es el momento de compartir en el chat, pueden subir la manito y les escucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, algo que mencioné, que quisieran profundizar o que quisieran hasta cuestionar? No me molesta en lo absoluto. Yo practico lo que, lo que digo y me encantaría que trajeran ideas nuevas, si las tienen. Si no, estamos muy bien y aquí les puse mi correo, mi página web. Ah, mira, Rosa. Claro que sí, Rosa. Hola, gracias, Emily, por compartir con nosotros tanta información de manera tan organizada, por compartir de tus experiencias como comunicadora y por darnos este espacio también de poder hacer preguntas y profundizar un poco contigo. Eh, yo tengo muchas preguntas, pero me voy a limitar a una para también darle la oportunidad a los demás. Pero para mí, algo que me preocupa mucho es cómo conversar con personas no académicas sobre temas que pueden ser controversiales. Por ejemplo, las vacunas, ¿verdad? O si uno está haciendo una investigación con perspectiva de género, ¿verdad? Y en algunos contextos eso no tal vez no se reciba de buena manera, ¿verdad? Así que en esos momentos, ¿verdad? En los que uno puede encontrar resistencia,
si puedes profundizar qué estrategias podemos adaptar o si tienes una anécdota que nos pudieses compartir para poder pensar juntas en cómo seguir haciendo este trabajo. Claro, por supuesto. Gracias, gracias, Rosa. Me alegra un montón que te haya gustado y me encanta mucho tu pregunta. No es fácil y yo creo que aceptarlo es un buen primer paso, pero el hecho de reconocer que no sea fácil viabiliza un espacio de entender el cómo. Y lo primero que me llegó a la mente fue que utilicemos precisamente nuestro conocimiento científico para investigar qué ya se sabe de estas comunidades o estos perfiles, especialmente en el tema de las vacunas. Se ha estudiado mucho la resistencia, dónde viene, por qué surge, cómo nos posicionamos para poder reconocer, ¿verdad? Esos miedos, mientras también llevamos la urgencia de la importancia a nivel de salud pública de las vacunas. Así que yo diría principalmente, si tienes oportunidad, trata de hacer ese basic research en ese perfil de personas y ya sabes que vas a presentar en una comunidad donde puede surgir, porque cuando nos abrimos al público, puede llegar cualquier tipo de persona con ideales de todo tipo y tenemos que estar listos y listas. Entonces, segundo, no tener miedo de profundizar en el cuestionamiento, porque al final del día es como estar en un cuarto con la luz apagada y tratar de llegar a un lugar y encontrar un lápiz, por decirlo así. Entonces, pues vamos a ir por ahí y no sabemos dónde está y no tenemos mucha guía. Así que es profundizar. Entonces, en lugar de buscar debatir o enfrentar a esa persona con la verdad o como lo queramos ver, es entender por qué. ¿Por qué piensas así? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido en tu familia? Porque muchas veces no tenemos tradición de vacunación, o sea, y hablo del contexto de las personas que luchan, muchas veces tienen una mala experiencia, muchas veces puede ser que no le gustan las agujas. Y de repente estamos pensando que es como que están ahí abajo Pfizer y realmente es que no le gustan las vacunas y ha asumido esta personalidad antivacuna porque no me gusta que me pinchen y en lugar de decir que no me gusta que me pinchen, digo que no me vacuno. Por dar un ejemplo. Y para dar una anécdota personal, tengo dos. Cuando yo comencé a comunicar ciencia formalmente como parte de mi rol en Ciencia Puerto Rico en el 2020, con la llegada de la pandemia, me pasaba que me pasó con una familiar alguien que adoro y que acepto, porque la familia, ¿verdad? Quiere los y conoce, los decía mi abuelo, me dijo, tú no eres científica, ¿de qué tú hablas? Y fue como, wow, para mí fue chocante porque digo, me está cuestionando mi autoridad para estar hablando de estos temas. Y le dije, no soy científica como te imaginas, pero tengo una formación en cómo comunicar y procesar información. Y como persona que tiene una preparación en procesar información, te puedo decir que la evidencia científica dice XYZ. Z. Y entonces, pues como en ese momento me ayudó y me dolió, les confieso, porque vino una persona que es muy cercana a mí, así que me dolió porque dije, espérate, tú me ves todo este tiempo trabajando y ahora me sacas esto. Pero me ayudó a entender que así es que me ve y yo tuve una oportunidad de educar desde dónde viene, ¿verdad? Mi pensamiento y mi manera de analizar y pues abrió otra conversación. La otra es que cuando yo era adolescente fue que llegó la vacuna de HPV en Puerto Rico de cáncer cervical y mi mamá, estábamos en el consultorio, la doctora se la presenta y mi mamá no titubeó. Y pues cuando yo vi a mi mamá abalanzarse sobre esa oportunidad de protegerme con algo que técnicamente era nuevo afuera, porque no nuevo en términos de su investigación, del bagaje, como sabemos
que es el proceso de las vacunas, ella creó en mí una creencia y un respeto y un valor hacia la vacunación, porque pues hoy día puedo decir que tengo esa vacuna que se tiene que dar en un tiempo bastante específico del desarrollo, en el caso de una niña. Así que ese agradecimiento, y mi mamá no es científica, no tienes que serlo para crear una cultura de ciencia y de reconocimiento científico. Así que puntualmente es adentrarse en esa resistencia y hacer el espacio, porque realmente podemos hacer más mal que bien si la persona se resiste y simplemente nos vamos. Le decimos, mira, tú piensas lo que piensas, pero aquí está la información y piensa lo que piensas. Es como un reconocimiento humano, empatía, comprensión, y no es darle la razón necesariamente, pero es darle la razón desde su realidad mental, social, cultural, y entender que si esa persona siente esto, viene de un lugar, y si logramos llegar a ese lugar de donde viene, tenemos mucha información para saber cómo comunicarnos con esa persona de manera más efectiva. Gracias por la pregunta, Rosa. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pueden escribirle en el chat, pueden darle un mute, subir la manito y saber qué están preguntando. Estamos aquí. Si no hay preguntas, no hay problema. Espero que haya sido de su disfrute. Espero que hayan podido entender nuevas. Ah, mira. Ah, Adriana, ajá. Ay, sí, la evaluación, por favor. Me dejan saber los resultados de esa evaluación, sean honestos y honestas. Ay, gracias. Gracias, Magda, que reconoce y valora saber quién soy, todo lo importante que hace. Gracias y éxito y bendiciones igualmente. Les deseo lo mejor. Aprecio muchísimo el tiempo, la apertura. Les celebro mucho. Reconozcamos que somos parte de una comunidad amplia. La ciencia puertorriqueña es rica, es diversa, es comprometida, es solidaria, y no es fácil serlo, no es fácil serlo. Vivir con compromiso social, con propósito social, no es fácil. Y yo sé que es como dice en inglés, preaching to the choir, porque yo sé que ustedes muy bien saben que no es fácil, pero reconozcan que hacer un poquito aquí, un poquito acá, crea una red que forja la realidad y el futuro de Puerto Rico, y que tenemos mucha información. Quiero dejarles con este pensamiento que he tenido sobre mí misma. Una vez yo estaba así como, yo estaba frustrada y yo estaba pensando y yo decía, contra, ¿por qué fulano, que en este caso otra persona cercana a mí, no entiende esto? Yo decía, pero ¿por qué no entiende esto? Si a mí se me hace tan sencillo, si a mí un poco soberbia, y yo, si a mí se me hace tan sencillo y la evidencia es tan clara y ta. Y me di cuenta que yo tengo el privilegio de sentarme, cuestionar y pensar, porque estar en la academia, de la manera que sea, es tener el privilegio de que parte de nuestra labor es sentarnos a pensar y cuestionar. Y en el mundo afuera, la gente tiene más de un trabajo, la gente tiene familias que tienen que cuidar, y no es que nosotras y nosotros no tengamos eso, claro que tenemos esto y lo otro, pero en el contexto de la gente fuera de la academia, la gente tiene que forjar su vida. Y tú me dices a mí que en este caso esta persona con quien yo estaba conversando era obrero de la construcción. Y yo me di con ese muro. Yo dije, de verdad, Edmi, ¿tú crees que esta persona que se parte el lomo todos los días debajo del sol, que usa su cuerpo en su totalidad para trabajar, que carga cosas súper pesadas, de verdad tiene para llegar a la casa y detenerse y cuestionarse la sociedad, cuestionarse ciertas cosas? No. Entonces ahí es donde entramos como comunicadores con propósito social. Podemos llenar ese espacio, podemos facilitarle a todo tipo de personas acceso a la información que le va a cambiar su vida. Así que no pensemos desde nuestros privilegios, reconozcámoslo,
reconozcamos nuestros privilegios y usémoslo como herramienta para impactar a otras personas. Y vamos a estar bien, yo confío que sí. Así que ahí tienen mi información, mi correo, si quieren seguir conectados y conectadas, búsquenme en LinkedIn, me encanta LinkedIn, las otras redes las tengo abandonadas, soy fan de LinkedIn ahora porque ahí está la red, y mi página web, si quieren aprender un poquito más de mí, escucharon y es como que, ¿dónde sale estas ideas y qué ha hecho? Pues me pueden buscar en edmiayala.com. Agradezco nuevamente al Instituto la oportunidad y ustedes que permanecieron aquí. Gracias, Rosa, por ser mi colaboradora, mentora y también gestora de este espacio. Estoy muy agradecida. Gracias a ti, Edmi, gracias. Este, la sesión se grabó, así que van a tener la grabación como referencia. Por favor, si les interesa, pueden estar pendientes de las comunicaciones del instituto y la página de YouTube del instituto. También se pueden comunicar con Edmi o conmigo. Voy a poner mi correo electrónico en el chat si lo desean. Este, y espero que puedan seguir conectándose a las charlas futuras del instituto y lo que se coordine a través del proyecto Cuidado Colectivo. Muchísimas gracias y lindo día. Que estén bien.